Hay representación en el Congreso de la República de la criminalidad organizada y del narcotráfico. Ya, pero, a ver. ¿Es correcto? Está correcto. Profesor José Gutiérrez, muchísimas gracias por la entrevista. Ya, Daniel, muchas gracias a ti, a Epicentro TV. Yo creo que las preocupaciones de ustedes son nuestras preocupaciones y es oportuno, creo que este tipo de conversaciones. Que ya anteriormente había habido un comunicado o una expresión pública de ex defensores del pueblo y ex funcionarios también de la Defensoría, criticando su desempeño, su performance como defensor. De otras cosas le decían que usted no disimula su respaldo al Congreso de la República, por ejemplo, y en general a quienes antepone sus intereses personales, ¿no?, a los del país. ¿Cómo tomó usted ese comunicado? A ver, yo soy institucionalista, no se olvide usted que yo pasé por el Parlamento, pero antes pasé por el gobierno regional y antes pasé por la municipalidad y después siempre estuve vinculado con el Estado o generalmente estuve vinculado con el Estado por un tema de elección popular y el resto de mi vida es un mundo privado, ¿no? Y siento que hay que ser institucionalistas. Basta nomás leer los libros que han presentado estos premios Nobel de Economía para saber distinguir que justamente, y eso me reafirma, yo pensé en algún momento que estaba equivocado, pero nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad del país por encima de las personas. Usted dice, hay que fortalecer la institucionalidad. Por ejemplo, el Congreso de la República, según opinión de diversos entendidos, hace todo lo contrario, debilita las instituciones. ¿Qué opina usted de eso? ¿En qué sentido? Una norma que me permita dar una opinión. Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, la apertura de investigaciones, de procesos a la Junta Nacional de Justicia, las demandas competenciales. A ver, ahí vamos por partes. Efectivamente ya tenemos, creo que hasta la sentencia del Tribunal Constitucional. Y yo aprecio mucho las instituciones y si hay un hierro que cada una de ellas pueda cometerla, las acentuaré como tal. Pero de por sí las instituciones nunca son malas. El Congreso no es malo. El Congreso tiene la noble misión de establecer un orden jurídico que permita el crecimiento de su país. Y no, la figura del Congreso de ninguna manera. O sea, es un poder necesario del Estado, sino sus integrantes. Ahora, los congresistas son la representación genuina de la población. Y sí, pues usted dice, pero eso es informal. Pero justamente, pues, en un país informal. No, pero es un corrupto. Justamente, pues, porque justamente no hemos trabajado la disciplina, digamos, en la niñez, en la adolescencia, que le permita, digamos, tener orden y disciplina como factor indispensable para el crecimiento de un país. Singapur, mire usted. Pero usted reconoce que hay corrupción en el Congreso. Usted reconoce que hay corrupción en el Congreso, que hay informalidad por lo menos. No. Pero no, es que estamos hablando de la composición. Así es. Sí. En los integrantes. Así es. Del pueblo. Así es, doctor, en sus integrantes. Entonces, si tú concibes que el 70% del país se mueve en una informalidad económica, entonces vas a tener, pues, representantes de la informalidad económica. Si tú encuentras que un país está vinculado con el narcotráfico, vas a encontrar, digamos, en la representación de la criminalidad organizada. La criminalidad organizada igual, si la misma policía. Oye, pero hay representación en el Congreso de la República de la criminalidad organizada y del narcotráfico. Ya, pero, a ver. ¿Es correcto? Está correcto. Pero le voy a decir algo. El año pasado hice un anuncio que se resintieron conmigo. Dije que la policía y la fiscalía estaba tomada por gente, no todos, pero se había infiltrado gente que estaba vinculada a la criminalidad. Pero eso es innegable. Ya, pero se resintieron conmigo. Porque como si yo era institucionalista podía acentuar eso. Yo decía, es que hay que hacer una profilaxis. Cuando legislan, por ejemplo, en el Congreso a favor del crimen organizado, y eso no lo decimos... ¿Qué sentido? A favor. Como para decir, por ejemplo, para mí, legislar bajando la penalización de los chicos a 16 años es perverso. No solamente dentro del marco constitucional, porque somos suscriptores de la Convención del Niño, y ahí se establece como de responsabilidad penal a los jóvenes a partir de 18 años. Bajar la valla, por ejemplo, en las exigencias para calificar de criminalidad organizada un conjunto de delitos que ha sido calificado por especialistas, por entendidos, que estudian este fenómeno desde hace muchos años, como un favor, como un beneficio a las organizaciones criminales. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, todo lo que sea
toda norma que relaje las condiciones de la lucha frontal contra la criminalidad debe ser rechazada. Por ejemplo, la aprobada por el Congreso. No le puedo decir mientras no sea una ley. Porque no se olvide usted que el Congreso tiene sus fases. Lo presenta un congresista, el congresista quiere que el Perú sea dueño de la luna. Bueno, pues tendrá un sustento que lo sustente. No, pero no tiene ni pie ni cabeza, esto no va. No va, pues quedó como su opinión. Listo. En las comisiones hay dictámenes. Porque han tenido que salir a protestar los transportistas para que el Congreso retroceda, ¿verdad? Puede ser. O sea, hay control ciudadano. Así es. Eso es muy bueno. El control ciudadano legitima el poder o también deslegitima el poder. Es bueno. Usted, por ejemplo, o su gestión mostró algún desacuerdo, expresó alguna opinión respecto de ese dictamen, de lo que había aprobado hasta ese momento el Congreso. Nuestras opiniones siempre son concurrentes, porque nosotros participamos cuando las comisiones de especialidad nos piden una opinión y están ahí, están en blanco y negro. Eso no lo vemos. No. Digamos, puede haber críticas contra nuestra opinión, lo que sea, no lo vemos, ahí queda, ¿no? Y eso es nuestra participación activa en los procesos constructivos del marco normativo de lo que se pretende modificar o crear, ¿no? ¿Qué dijeron, por ejemplo, respecto del dictamen que finalmente no se aprobó? En esa no nos pidieron, pero nosotros sí dimos una opinión que no hay que relajar la actuación del Estado en materia de criminalidad. Y creo que eso fue lo que se... Como lo que le estoy diciendo ahorita, que sí me preocupa porque ya se aprobó. Estaba en camino a relajar la lucha contra la criminalidad organizada. Lo hicimos así es. De manera pública. O sea, nuestro accionar es bien objetivo, Daniel. O sea, no es un accionar que haga lo que se me ocurre a mí como persona, sino acá hay estamentos, acá hay fuentes, acá hay especialidad. Y siempre partimos sobre los antecedentes. No es una cosa que se nos ocurra, ¿no? A propósito de institucionalidad, doctor, por ejemplo, este pedido de inconstitucionalidad de la ley de pérdida de dominio es parte de una posición institucional. ¿Por qué es inconstitucional? Por favor. Primero, basados en la coyuntura misma, porque es probable que todos estemos viendo las potencialidades del Perú de cara a lo que es el comercio internacional, el tema de la PEC y todos estos temas. Los países se distinguen en el mundo por tener estabilidad jurídica. Debo hacer claro, estabilidad jurídica. Lo que permite que las inversiones se trasladen porque hay un marco de seguridad. Por ejemplo, en el derecho registral nosotros hablamos del tracto sucesivos. En el derecho registral hablamos de la seguridad de la publicidad registral. Entonces usted, inversionista, viene a Perú y se compra todas las tierras que están en Ancón, la parte alta, y le vende un determinado señor o una empresa o el mismo banco. Entonces usted hace una operación real, tangible, y empieza a desarrollar su proceso industrial, instala sus industrias, instala sus maquinarias, y a cabo de 5 o 10 años te dicen, bueno, esa propiedad, antes del señor que te vendió, mucho antes, 4 veces antes, estuvo en un proceso de investigación de un señor vinculado a narcotráfico, o vinculado a corrupción, o vinculado a cualquier cosa. Por lo tanto, ese es un bien que está siendo sujeto de pérdida de dominio. Y usted lo ve y yo, ¿qué tengo que ver? Yo lo he comprado de manera pública, acá están mis vouchers, mis transferencias de dinero, es una operación legítima, legal. No, pero como eso era antes de un testaferro, no tiene usted nada que hacer, ya te lo quitaron. ¿Eso le parece a usted bien? ¿Es razonable? Esto obedece a... Estoy hablando de... mira, sí. No estoy poniendo nombres, pero esto es un caso real. O sea, eso no es mi imaginación, real. Ok. Pérdida de puestos laborales de miles de trabajadores, una empresa exitosa de agroexportación, o sea, todo. Pero pierde su propiedad. ¿Por qué a un juez se le ocurrió? Porque a un fiscal se le ocurrió.
Pero esto es parte de un análisis realizado por Primero, no. ¿Por qué oficina de la No, por la Defensoría Juntía de Derecho Constitucional. de Derecho Constitucional? Y la Juntía de Derechos Humanos. O sea, en sí participan varias juntías, ¿no? Pero hay uno que... Desde antes de su gestión, No. Desde mi gestión. desde su gestión, Sí. empezó a evaluarse este problema. Sí. Ya. No, a resulta de muchas denuncias, nosotros dijimos hay que hacer estudios respecto al tema de esto y de esto. Solo que en el tiempo, cuando vamos evaluando, porque tenemos reuniones de adjuntos, vamos evaluando los temas y de pronto dice que esto va a vencer. O sea, había denuncias que llegaban aquí a la Defensoría. Sí. ¿Se acuerda más o menos? No, es cuántas denuncias han recibido? esas denuncias las ve cada juntía. Si bien las personas envían al defensor del pueblo, pero las áreas automáticamente los derivan, ¿no? Que las actuaciones son inmediatas, ¿no? Y la que más operativiza todos los temas es la Oficina Defensorial de Lima, que es el que sale inmediatamente a hacer todos los temas, no ni siquiera ya los adjuntos. Solo el caso. Ese problema no se había empezado a evaluar en la gestión anterior, con la juntía anterior, constitucional anterior. No. Eso fue después. El diagnóstico que obviamente es parte de un informe interno, ¿no? El informe Por favor. no es interno, está publicado en nuestra página. Ok. Sí. O sea, acá no hay nadie interno. O sea, todo lo que trabajamos al final se publica en la página, ¿no? Y te la vamos a entregar. Entonces, nosotros ponemos esta ley desde constitucionalidad. Y no pasa el test de constitucionalidad. Seguridad jurídica nula. Carga de la prueba invertida. Definitivamente el momento de la presentación de esta demanda o de este pedido de inconstitucionalidad no lo favoreció necesariamente, ¿no? Porque en noticias, en editoriales se dijo, este es un pedido con nombre propio por el problema del señor Cerrón y por el problema de la señora, de su hermana. Sí, pero eso es falso. O sea, no hacemos por eso. Yo creo que llegaríamos a deslegitimarnos si lo haríamos por un asunto personal o un asunto radical. Esto obedece a un tema muy objetivo, muy serio. Acá no está José Gutiérrez de por medio, acá está la institución. Y sabes que yo agradezco a los juristas, a los colegios de abogados sobre todo, y a la academia, a las universidades que han empezado a discutir estos temas. Eso le iba a preguntar. ¿Qué opiniones de juristas conocidos avalaron la posición de la Defensoría? Lo constitucional, por ejemplo, que haya estado con nosotros acá en la Defensoría el doctor Domingo García Braune, que esté el doctor... Él opinó a favor del documento que ustedes generaron, ¿sí? No solamente a favor, o sea, las expresiones son muy buenas. Dicen que la única luz de la esperanza y que no debía haber faltado en esta oportunidad era la de la Defensoría del Pueblo. Su opinión sobre esta propuesta que plantea que los policías que causen lesiones graves o que maten a una persona en el contexto de combate contra la criminalidad organizada pasen al fuero militar, sobre todo porque puede ocurrir en cualquier otro momento, ¿no? Como una protesta. En el ámbito del ejercicio de la función policial militar hay algunas excepciones, como por ejemplo los estados de emergencia, que se encuentran justificados por el alto grado de lesividad que socialmente se evalúa, y por lo tanto se determina determinados espacios en una circunscripción de espacio y tiempo que permita dictar medidas de excepción. Es allí donde la actuación de la policía, o en este caso de las Fuerzas Armadas, que generalmente brindan apoyo a la Policía Nacional, deben tener, digamos, un tratamiento diferenciado. Es mi punto de vista. ¿Qué pasa si esto ocurre en el marco de protestas? No, por eso. Por ejemplo. No así en el ámbito del normal desarrollo cotidiano, donde el uso de la fuerza desproporcionada tiene que ser juzgado y evaluado por un juez ordinario como corresponde ser juez natural. Como lo que ocurrió entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Sí. Eso está bien. Indudablemente, eso está muy bien. O sea, eso no puede modificar. No obstante, hay que fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional. Tienes que restablecer el orden. Y eso pasa por el principio de autoridad. O sea, no puede ser
que el policía, que está con casco protector, con todo su cuerpo prácticamente protegido, te reciba palos, fierros, piedras, todo, el casco aparece reventado, el escudo de protección destrozado, y claro, no muerto, ¿no? Tiene lesiones, sí, pero no muerto. Pero si usted le saca todos esos componentes, indudablemente ya está muerto hace tiempo. Entonces, el grado de ferocidad, la proporcionalidad de la fuerza, el uso de la fuerza por parte del civil que tiene derecho a expresarse, a protestar, no está, digamos, respaldado per se con la actividad violenta en la búsqueda del daño físico al policía. Eso debe ser una agravante. O sea, no puedes agredir a la policía. No puedes, aun cuando tenga razón, no puedes agredir a la policía. Para eso existen mecanismos como el que nosotros defendemos, el abuso de poder. Y procesamos a los policías que tienen actuaciones que no son ni profesionales y que lindan inclusive con el derecho a la protección de la vida del ser humano, tanto en el ámbito físico como en el ámbito moral también. Entonces, esas cosas claras, ¿no? O sea, desde la Defensoría vamos a respaldar cualquier cambio, pero las que van a relajar, digamos, la actividad de la policía y de los militares para perjudicar al pueblo, eso no vamos a respaldar de ninguna manera, porque tenemos que restablecer un Estado presente dentro del marco de los derechos humanos.